Estaba sentada en silencio a la mesa, junto a mi nieto de 7 años, en la segunda boda de mi hijo. De repente, el niño me agarró la mano con fuerza y susurró: «Abuela, quiero irme ahora mismo». Le pregunté: «¿Qué pasa?». Él tembló y respondió: «Abuela, tú no miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Bajé la mirada despacio y me quedé helada. Tomé la mano de mi nieto y nos levantamos en silencio. Me alegra mucho que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor dale like y suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Yo estaba sentada en el centro del salón de bodas, un salón de baile resplandeciente a la luz de las velas, justo al lado de mi pequeño nieto, el niño a quien amo más que a mi propia vida. Hoy era la boda de mi hijo, Alex, con su segunda esposa, Ava. Mi pequeño, Leo, estaba ocupado empujando su cochecito rojo de juguete de un lado a otro sobre el impecable mantel blanco. Sus ojos claros parecían sumergidos en un mundo propio, donde no existía el ruido de los adultos a su alrededor. Lo miré y mi corazón se ablandó. Con cuidado, le acomodé la diminuta pajarita del cuello, un gesto tan suave como si estuviera acariciando el recuerdo de su madre, María, cuya sonrisa tierna aún recuerdo como si hubiera sido ayer. La melodía suave de la banda de jazz llenaba la sala, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de vino. El salón estaba decorado con un lujo impresionante, con arreglos de rosas blancas impecables en cada mesa, y la luz de las velas reflejándose en los relucientes platos de plata. Levanté la vista buscando a Alex. Estaba ocupado yendo de mesa en mesa, brindando para agradecer a los invitados con una sonrisa radiante que parecía querer ocultar el vacío que yo sabía que aún llevaba en el corazón desde que María se fue. A lo lejos, Ava, la nueva esposa de mi hijo, deslumbrante con su vestido de novia con pedrería, posaba para fotos con sus amigas. Su sonrisa era perfecta, sin una sola nube, como si el mundo entero le perteneciera. La miré y sentí algo extraño en el pecho, una sensación rara, pero intenté ignorarlo, diciéndome que solo estaba siendo demasiado sensible. Los camareros se movían con gracia entre las mesas, sirviendo más vino, retirando platos vacíos y acomodando las servilletas. Una pareja mayor sentada en nuestra mesa se volvió hacia mí con una sonrisa amable. «Qué rápido está creciendo Leo. ¿Cuántos años tiene ahora, Betty?». Sonreí y respondí con voz suave: «Acaba de cumplir 7. El tiempo vuela». Luego me giré para cortar un trocito de pastel y dárselo a Leo. El niño levantó la vista, con los ojos brillantes de gratitud, pero enseguida bajó la cabeza de nuevo y siguió empujando su cochecito, como si solo ese juguete fuera el lugar donde se sentía a salvo. De pronto, Leo se detuvo. Sus manitas dejaron de empujar el coche y sus ojos redondos me miraron con una seriedad que no era normal en él. Me sobresalté un poco. Un mal presentimiento recorrió mi cuerpo. Me agarró la mano con fuerza. Sus deditos estaban helados. Con voz urgente susurró: «Abuela, quiero irme ahora mismo». Su voz temblaba como si estuviera conteniendo un miedo que no podía explicar. Mi corazón se aceleró. Me incliné hacia él y le puse una mano en el hombro. «¿Qué pasa, mi niño? Dime qué es». Leo se estremeció, apretando los labios, y entonces susurró tan bajito que tuve que acercar más el oído para escucharlo. «Abuela, tú no miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Sus palabras fueron como un cuchillo frío que me atravesó el pecho. Una angustia terrible empezó a crecer dentro de mí, dificultándome respirar. Intenté mantener la calma y le acaricié el cabello, pero su mirada, el pánico de un niño de solo 7 años, me impidió ignorarlo. «Está bien, mi amor. Deja que tu abuela mire», dije, intentando que mi voz sonara tranquila para calmarlo, aunque sentía mi propio corazón martillando.
Con cuidado, levanté el borde del mantel blanco y miré en el espacio oscuro bajo la mesa, donde las patas de madera de las sillas y los pequeños zapatos de Leo se balanceaban, y entonces lo vi. Un pequeño papel doblado en cuatro, allí tirado, justo al lado de la silla de Leo. Era tan pequeño que casi se perdía en la oscuridad, pero su presencia me heló la sangre. Leo se acurrucó contra mí, su manita aferrándose a mi brazo como buscando refugio. Sentí su respiración agitada. Cada temblor parecía decirme que algo estaba muy mal. Me agaché por completo y con la mano temblorosa recogí el papel. La gente a nuestro alrededor seguía riendo y brindando, pero en ese instante mi mundo entero se encogió hasta quedar solo Leo, yo y ese maldito papel en mi mano. Lo desplegué. La luz tenue de las velas sobre la mesa bastaba para leer las palabras garabateadas. Mesa 8. Añadir camarones a la ración del niño. Unas pocas palabras, pero fueron como un golpe directo al corazón. Sentí la sangre volverse hielo en mis venas y el aire atorarse en mi pecho. Leo es gravemente alérgico a los camarones, algo que toda mi familia sabe perfectamente. Un solo trocito de camarón bastaría para poner su vida en peligro. ¿Quién podría haber escrito esto? ¿Quién podía ser tan cruel? Justo el día de la boda de mi hijo. Apreté la mano de Leo, sintiendo sus deditos temblar en los míos. Me levanté de golpe, sin importarme las miradas sorprendidas de los que nos rodeaban. La pareja mayor cercana dejó de hablar y me miró con preocupación. Abracé a Leo con todas mis fuerzas, como si temiera que desapareciera si lo soltaba. Las risas y la música continuaban, pero para mí todo se había convertido en un silencio pesado y asfixiante. Los recuerdos de otros tiempos inundaron mi mente, sacándome de aquel reluciente salón de bodas y devolviéndome a los años en que nuestra familia estaba completa. Yo alguna vez creí que la casa de mi hijo siempre estaría llena de risas, pero la vida, como una ráfaga repentina de viento, apagó esa llama de felicidad, dejándome con cicatrices que nunca sanarían. Recuerdo a María, mi primera nuera, como recuerdo la luz del sol de la mañana entrando por la ventana al amanecer. Su sonrisa era tierna y cálida. Siempre me hacía sentir como si estuviera en los brazos de una verdadera hija. María nunca alzaba la voz, nunca hacía nada que me preocupara. Era de esas personas que, con solo mirarlas, te daban paz. Todavía recuerdo esas tardes tan ventosas en las afueras de Phoenix cuando yo llegaba a la casita de Alex y María. La risa de Leo, que apenas había empezado a caminar, resonaba en el patio trasero mientras perseguía una pelota de goma de colores. María estaría en el porche con una canasta de verduras recién recogidas, sonriendo mientras miraba a su hijo. «Mamá, Betty, prueba el chili que hice, a ver qué te parece», me decía a menudo, con la voz llena de orgullo mientras me ponía el cuenco caliente delante. Yo me sentaba allí comiendo y hablando con ella de cosas simples, mientras Leo gateaba por el suelo aferrado a un viejo cochecito de juguete. Pero el recuerdo más hermoso y también el más doloroso es la noche en que Leo se enfermó gravemente. Tenía una fiebre altísima. Su cuerpecito ardía y sus ojos apenas podían abrirse, sin fuerzas ni siquiera para llorar. María lo sostenía mientras las lágrimas le corrían en silencio por las mejillas. «Mamá, Betty, tengo tanto miedo», susurró con la voz temblorosa. Me senté a su lado, turnándome para ponerle paños húmedos en la frente, intentando calmarla. «No te preocupes, cariño, el niño es fuerte, se va a poner bien». Pero por dentro, la preocupación pesaba sobre mí como una piedra. Me quedé despierta con María hasta el amanecer, cuando aparecieron los primeros rayos de sol. La fiebre de Leo por fin bajó, y él se quedó dormido en brazos de su madre. María se volvió hacia mí, con los ojos rojos, pero con una leve sonrisa. «Gracias, mamá. Sin ti no sé qué habría hecho en ese momento». Yo solo tomé su mano y la apreté con fuerza, como si quisiera decirle que siempre estaría allí para ella y para Leo. Creí que esa pequeña familia sería feliz para siempre, como una canción que no termina,
Pero entonces, una tarde fatídica, todo se derrumbó. El teléfono sonó mientras yo lavaba platos en la cocina. La voz fría de un policía llegó por la línea. Señora Williams, lamentamos informarle que ha ocurrido un accidente. No recuerdo cómo terminé de escuchar la frase. Solo sé que mis manos temblaban tanto que se me cayó un plato al suelo y se hizo añicos. María se había ido en un instante cuando un camión que perdió el control chocó contra su auto en la autopista a las afueras de la ciudad. Me quedé allí paralizada, sintiendo que el mundo se desmoronaba frente a mí. El funeral de María fue en un día de lluvia torrencial. Las gotas caían sin parar, como si el cielo también llorara por ella. Leo, que entonces tenía solo 4 años, estaba en mis brazos, confundido, mirando a todos con sus ojos inocentes, sin entender qué pasaba. Abuela, ¿dónde está mi mami? Preguntó con su vocecita. Lo abracé fuerte, tragándome las lágrimas, y susurré. Tu mami está en un lugar muy hermoso, mi amor. Pero por dentro me sentía destrozada. Alex, mi hijo, se desplomó frente al ataúd, con los hombros sacudiéndose y no pudo decir una palabra. Yo sabía que intentaba ser fuerte, pero su mirada estaba vacía, como si una parte de su alma se hubiera ido con María. Después de esa tragedia, Alex cambió por completo. Se enterró en el trabajo, se iba de casa muy temprano y no regresaba hasta que Leo ya estaba dormido. Yo entendía que estaba escapando, intentando llenar ese vacío inmenso en su corazón con días interminables de trabajo. Pero Leo, mi pobre niño, fue quien más sufrió. Empezó a hablar menos. Su mirada a menudo estaba triste, como si esperara un milagro que trajera a su madre de vuelta. Yo me convertí en su único apoyo. Lo llevaba a la escuela cada mañana y me sentaba junto a su cama cada noche para mecerlo. Abuela, cuéntame una historia de mi mami, me pedía a menudo. Y yo se las contaba con la voz ahogada, hablando de las veces en que María le cantaba para dormir, de cómo le cortaba la fruta en trocitos para hacerle su postre favorito. Cada historia era un intento de mantener viva la imagen de María en la mente de Leo y en mi corazón. Lucy, mi hija adoptiva, también se volvió una parte esencial de aquellos días. Con su corazón cálido y sus manos hábiles, venía a casa a menudo, trayendo libros para colorear o galletas que había horneado ella misma. Lucy quería a Leo como si fuera su propio hermanito. Lo cargaba, le enseñaba a leer o se sentaba durante horas con él a la mesa para ayudarle con sus dibujos torpes. Mira, Leo, tu casa te quedó más bonita que la mía, le decía, riendo con una voz tan clara como una campana. Pero a veces yo sorprendía a Lucy mirando a Alex cuando él entraba en casa en silencio después de un largo día de trabajo. Era una mirada profunda, que contenía algo más que un simple afecto de hermana. Yo lo veía, pero decidí no decir nada. Tal vez tenía miedo de que si tocaba el tema, rompería la frágil estabilidad de lo que quedaba de nuestra familia. La casa de Alex se fue quedando sin risas poco a poco, pero gracias a Lucy y a Leo, la llama de la familia se mantuvo encendida, aunque fuera de manera intermitente. Yo hice todo lo posible para que esa llama no se apagara. Pero en el fondo de mi corazón sabía que tanto Alex como yo vivíamos con heridas que nunca habían sanado. Cada vez que veía a Leo dormir, veía los rasgos de María en su carita, y mi corazón volvía a doler. El recuerdo de aquella tarde sigue tan claro en mi mente como si el tiempo no hubiera pasado. Yo estaba sentada en mi pequeña sala, escuchando a los gorriones cantar en el patio con el corazón lleno de sentimientos mezclados. Era la primera vez que mi hijo Alex iba a traer a Ava a casa para presentármela. Intenté abrir mi corazón. Intenté ver a esa joven con los ojos de una madre que quiere que su hijo vuelva a encontrar la felicidad después de tanto dolor. Pero en el fondo no podía sacudirme una sensación de inquietud, como un viento frío que me hacía estremecer. Aquella tarde, Alex llegó más tarde de lo habitual. Yo estaba en la cocina preparando los tacos que tanto le gustan a Leo cuando oí que se abría la puerta.
Alex entró con un brillo extraño en el rostro. Sus ojos se iluminaban como en su juventud, cuando hablaba de María con una pasión que no podía ocultar. Mamá, dijo con la voz ahogada, apoyándose en el marco de la puerta. Quiero que conozcas a alguien. Dejé lo que estaba haciendo y lo miré, sintiendo un poco de nervios. ¿Alguien especial? Pregunté, intentando mantener la voz tranquila. Alex sonrió, una sonrisa que no le había visto en mucho tiempo. Sí, te va a gustar mucho, dijo, lleno de confianza. Asentí. Me sequé las manos en el delantal, intentando ocultar la preocupación que empezaba a crecer en mí. Después de María, no estaba segura de que alguien pudiera llenar el vacío que dejó, no solo para Alex, sino también para Leo y para mí. Aquella noche apareció Ava. Entró en mi casa con un vestido elegante azul claro, el cabello perfectamente peinado en ondas que enmarcaban su rostro y los labios pintados de un rojo suave que se curvaban en una sonrisa. Esa sonrisa, debo admitirlo, era encantadora, como si la hubiera ensayado para agradarle a cualquiera. Es un placer conocerla, señora Williams, dijo con una voz dulce, inclinando ligeramente la cabeza. Yo le devolví la sonrisa, la invité a pasar y le serví una taza de café caliente y aromático. Su casa es tan acogedora, dijo Ava, mientras sus ojos recorrían las fotos familiares colgadas en la pared, donde había una de María abrazando a un Leo muy pequeñito. Asentí y le di las gracias, pero sus ojos se quedaron en esa foto más tiempo del que me habría gustado, y no supe si eso me gustó. La cena transcurrió en un ambiente que yo intenté hacer lo más cordial posible. Puse sobre la mesa los platos que había preparado toda la tarde: tacos envueltos en tortillas de maíz, un plato de enchiladas con salsa roja y una ensalada fresca con mango, el plato favorito de Leo. Alex se sentó junto a Ava, sin apartar los ojos de ella. Su felicidad se veía en cada gesto. Mamá, Ava trabaja en marketing en mi empresa. Es muy buena en lo que hace, dijo con la voz llena de orgullo. Ava sonrió. Me sirvió una enchilada con un movimiento delicado pero calculado. Señora Williams, esto está delicioso. Tiene que enseñarme a hacerlo, dijo mirándome con amabilidad. Yo sonreí y respondí con cortesía, pero una pequeña parte de mí seguía inquieta. Había algo en la forma en que hablaba, en la forma en que reía, que me hacía sentir que estaba viendo una obra muy bien montada. Leo, mi nieto, estaba sentado en la cabecera de la mesa, extrañamente callado. Él, que normalmente no pararía de hablar de la escuela esa noche, solo picoteaba la comida sin levantar la cabeza ni una sola vez. Noté que evitaba la mirada de Ava, como si intentara esconderse en un rincón seguro. Ava se inclinó, sacó una barra de chocolate de su bolso y la puso delante de Leo con una sonrisa radiante. Esto es para ti. Es muy rico, Leo, dijo con una voz tan dulce como si intentara ganárselo. Pero Leo se quedó inmóvil, con sus manitas agarrando los cubiertos, y luego simplemente giró el rostro sin tocar el chocolate. Vi un destello de miedo en sus ojos y sentí que el corazón se me encogía. Alex frunció el ceño, a punto de regañar a su hijo. Leo, ¿qué te pasa? Ava te está dando un dulce. Yo intervine rápido. No es nada. Probablemente está un poco cansado. Déjalo, hijo. Alex suspiró, pero no dijo nada más y se giró para servirle más vino a Ava, como si quisiera aliviar el ambiente. Lucy, mi hija adoptiva, también estaba en la cena. Se sentó frente a mí, comiendo en silencio, pero noté cómo se le ensombrecía la mirada cuando Ava le tomó la mano a Alex debajo de la mesa. Lucy siempre ha sido una chica muy sensible, y yo sé que quiere a Alex como a un hermano, pero a veces me pregunto si ese sentimiento no es más profundo. Cuando Ava le tomó la mano a Alex, la mano de Lucy se detuvo sobre su copa, y vi cómo sus dedos se apretaban un poco. No dijo nada, solo bajó la cabeza y siguió comiendo. Pero ese silencio pesaba más que cualquier palabra. Yo quise preguntarle, quise entender qué la ponía triste, pero sabía que no era el momento.
Después de cenar, Ava insistió en lavar los platos, aunque yo me negué varias veces. Señora Williams, deje que usted descanse, dijo con un entusiasmo desbordante. A regañadientes acepté y la observé ir a la cocina, remangarse y tararear una melodía alegre mientras limpiaba. Debo admitir que lo hizo todo impecable. Los platos quedaron apilados con orden y el fregadero brillaba. Por un momento pensé, esta chica parece muy atenta. Pero luego, cuando salí a la sala, vi a Leo sentado, coloreando, con sus manitas apretando un crayón. Ava se acercó y se sentó a su lado, elogiándolo. Dibujas muy bien, Leo. ¿Qué es? Déjame ver. Pero Leo soltó de inmediato el lápiz y se echó hacia atrás con una expresión de desconfianza, como si ella fuera una amenaza. Ava me miró y forzó rápidamente una sonrisa, como para cubrir el momento incómodo. «Qué niño tan tímido», dijo con la misma voz dulce, pero vi que algo extraño destelló en sus ojos. Alex, mientras tanto, no parecía notar nada fuera de lo normal. Estaba ocupado sirviendo más vino, contando anécdotas graciosas del trabajo y riéndose a carcajadas cada vez que Ava decía un chiste. La presentación terminó con mi hijo completamente satisfecho, despidiendo a Ava en la puerta con los ojos fijos en ella, como si no existiera nadie más en el mundo. Yo me quedé allí viéndolos alejarse con una sensación extraña en el corazón, como si algo no estuviera del todo bien. Pasó el tiempo, y Ava fue entrando poco a poco en nuestras vidas. Una mañana de fin de semana, con el sol brillante de California inundando la sala a través de las ventanas, yo estaba tejiendo una bufanda cuando apareció Ava, sonriendo de oreja a oreja. «Señora Williams, quiero llevar a Leo al parque hoy. ¿Le parece bien?», preguntó con la voz llena de entusiasmo. Miré a Leo, que estaba en el suelo jugando con sus bloques de madera, con el rostro inexpresivo. «Claro, seguro que le encantará», respondí, forzando una sonrisa. Aunque por dentro sentía una pequeña duda, Alex se había ido a trabajar y pensé que quizá un poco de aire fresco le haría bien a Leo. Ava tomó a Leo de la mano y lo llevó hacia la puerta mientras yo los veía irse con una extraña pesadez en el corazón. Cuando volvieron, Ava entró con una sonrisa triunfal. Se divirtió muchísimo. No paraba de tirarse por el tobogán y hasta pidió otro helado. Contó con la voz llena de emoción. Pero cuando miré a Leo, vi que su camisa estaba sucia, con manchas de tierra seca en la tela azul que yo misma había planchado esa mañana. Él estaba callado, con su cochecito de juguete en la mano, sin decir una palabra sobre la salida. «¿Te divertiste, mi niño?», le pregunté, agachándome para acariciarle el cabello. Él solo asintió levemente, apartando la mirada. Quise preguntarle más, saber por qué estaba tan callado, pero Ava intervino con su voz siempre dulce. «Ya se lo dije, señora Williams, le encantó». Asentí, pero dentro de mí empezó a formarse una pequeña pieza del rompecabezas de la duda. En otra ocasión, mientras Alex estaba en el trabajo, Ava apareció sin avisar. Yo estaba en la cocina preparando chili para el almuerzo cuando la oí hablando con Leo en la sala. Al principio su voz era suave, pero de repente escuché una frase dura. «Quédate quieto, Leo. No hagas desastre. Ya eres un niño grande, pero sigues actuando como un bebé». Me quedé clavada en el sitio, con las manos aún sobre la cebolla que estaba picando, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Salí de la cocina y al instante Ava cambió el tono, volviéndose dulce como si nada hubiera pasado. «Nuestro Leo es tan listo. Mira qué torre tan alta construyó», dijo, señalando los bloques de madera con una sonrisa radiante. Pero Leo solo apretó los labios y me miró como pidiendo ayuda. Yo intenté sonreír y dije, «Sí, es muy hábil». Pero por dentro la inquietud empezaba a crecer, como una pequeña espina clavándose en mi corazón. Intenté calmarme. Seguro que no está acostumbrada a los niños. Cualquiera es un poco torpe al principio. El séptimo cumpleaños de Leo es un recuerdo que nunca olvidaré. Lucy, mi hija adoptiva, pasó toda la mañana horneando un pastel de chocolate.
el favorito de Leo. Cuando llegó con el pastel y lo puso sobre la mesa con las velas encendidas, Leo gritó de alegría. Sus ojos se iluminaron por primera vez en meses. Tía Lucy, este es mi pastel favorito, exclamó corriendo a abrazarla. Ella sonrió, le acarició el cabello y le dijo con ternura: Lo hice para ti, mi amor. Come mucho. Yo los miré con el corazón cálido, sintiendo que la llama familiar se reavivaba. Ava también estaba allí, pero solo aplaudió de manera forzada, de pie en un rincón con una sonrisa cansada. Su único regalo para Leo fue una palmada indiferente en el hombro y un «Feliz cumpleaños, campeón». Vi cómo Leo se encogía un poco, evitando su mirada, y mi corazón volvió a doler. Quise decir algo, pero me quedé callada, diciéndome que no debía meterme demasiado. Otra vez, Alex llevó a Ava y a Leo al supermercado. Yo me quedé en casa, pero cuando volvieron, oí a Ava quejarse con un tono irritado. Leo tiró una bolsa entera de caramelos en la caja y tuve que pagarlos. ¡Qué niño tan torpe! Alex frunció el ceño y se giró para regañar a su hijo. Leo, ya eres un niño grande, tienes que ser más cuidadoso. Vi a Leo bajar la cabeza con las manos entrelazadas, y sus ojos buscaron los míos como pidiendo ayuda. Me acerqué rápido y le puse una mano en el hombro. No te preocupes, mi niño, solo eran unos caramelos. Pero por dentro no podía dejar de preguntarme por qué Ava se enfadaba tan fácilmente con un niño. ¿Por qué no podía ser tan dulce como lo había sido María? Una tarde, cuando fui a recoger a Leo a la escuela, su maestra me apartó y me dijo en voz baja pero preocupada: Señora Williams, últimamente Leo habla menos y parece muy retraído. ¿Está pasando algo en casa? Me quedé helada, pero intenté restarle importancia. Seguro que son solo los cambios, señora Davis. No se preocupe. Pero de camino a casa, Leo tiró de mi blusa y dijo con voz temblorosa: Abuela, no quiero irme a casa con la señorita Ava. Me detuve y me arrodillé para mirarlo a los ojos claros, con el corazón apretado. ¿Por qué dices eso, mi amor? La señorita Ava te quiere, dije. Pero en cuanto lo dije, supe que estaba equivocada. Leo negó con la cabeza con una determinación firme en la mirada. No, abuela, ella no me quiere. Le acaricié el cabello intentando calmarlo, pero por dentro no podía negar que el niño decía la verdad. Lucy, que estaba cerca, lo había oído todo. Se dio la vuelta en silencio, pero vi cómo sus hombros se movieron un poco, como si estuviera conteniendo un suspiro. Todas esas piezas sueltas, todas esas pequeñas señales. Yo las había visto, pero había elegido ignorarlas. Y así llegó el día de la boda de mi hijo. Aquella tarde, el sol dorado de Florida se colaba por las grandes ventanas, bañando el salón de baile en una luz radiante, como si quisiera celebrar el día feliz de mi hijo. Yo estaba sentada en la mesa número 8 junto a mi nieto Leo y Lucy, mi hija adoptiva. Leo jugaba con su cochecito rojo, susurrando un suave vroom vroom. Lo miré y el corazón se me llenó de ternura. Lucy, con un vestido beige sencillo, estaba sentada al otro lado, inclinándose de vez en cuando para decirle algo al oído a Leo, con una sonrisa dulce como el sol de la mañana. «Come otro pedacito de pan, mi niño», le decía partiéndole un trocito. Yo sonreí ante la escena, sintiendo un pequeño consuelo en el corazón. Aunque nuestra familia había pasado por tanto dolor, la presencia de Lucy y Leo siempre era el fuego que calentaba mi alma. Alex, mi hijo, vestido con un elegante traje azul marino, caminaba entre las mesas brindando con los parientes. Su rostro rebosaba felicidad. Su sonrisa radiante parecía querer borrar los años oscuros que siguieron a la muerte de María. Lo miré, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Quería creer que había encontrado una nueva felicidad, que Ava, la novia deslumbrante con su vestido de novia con pedrería, le daría un nuevo hogar.
pero cada vez que mi mirada se cruzaba con la de Ava, que reía a carcajadas frente a las cámaras sin soltar su copa de vino, yo sentía una pequeña espina clavándose en mi corazón. Su sonrisa era demasiado perfecta, como una máscara cuidadosamente colocada. La melodía suave de la banda de jazz sonaba, mezclándose con las conversaciones animadas de los invitados. Los camareros se movían discretamente, sirviendo aperitivos, galletas crujientes, una crema aromática de queso y platos de camarones frescos elegantemente decorados. Noté que Leo solo tomó una galleta y luego empujó con cuidado el plato de camarones hacia un lado. Fruncí el ceño y le pregunté en voz baja: ¿No te gusta esto, mi amor? El niño negó con la cabeza, apartando la mirada como si escondiera algo. Quise preguntarle más, pero un pariente cercano interrumpió diciendo con alegría: «Y Leo se está portando bien, Betty. Mira qué grande está». Sonreí y respondí: «Ya es un hombrecito inteligente». Pero por dentro no podía evitar preocuparme. Leo nunca había rechazado la comida de una manera tan extraña. A lo lejos, vi que la mirada de Ava se dirigía hacia nuestra mesa. La sonrisa en sus labios pareció tensarse por un segundo, lo justo para que nadie lo notara, antes de girarse para seguir brindando con otro invitado. Intenté apartar mi inquietud, diciéndome que estaba pensando demasiado, pero entonces todo cambió en un instante. Leo, que seguía jugando con su cochecito, lo empujó demasiado fuerte y el juguete rodó al suelo. El niño se agachó rápido para recogerlo, pero lo vi quedarse congelado, con los ojos muy abiertos, fijos en algo debajo de la mesa. Me incliné para preguntarle qué pasaba cuando Leo sacó con manos temblorosas y el rostro pálido un pequeño papel doblado en cuatro. De inmediato, se aferró a mi mano y susurró con urgencia: «Abuela, vámonos, por favor, vámonos ahora». Mi corazón empezó a golpear como si quisiera salirse del pecho. «¿Qué pasa, mi niño?», pregunté, intentando mantener la calma, pero la mirada de pánico de Leo me lo impedía. Temblando, repitió esa pregunta que me heló la sangre. «Tú no miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Sus palabras fueron como un cuchillo frío que me paralizó. Me agaché, levanté el mantel blanco y mis ojos recorrieron el espacio oscuro bajo la mesa. El pequeño papel estaba allí, junto a su silla, un objeto aparentemente inofensivo, pero lleno de amenaza. Lo recogí con manos temblorosas, sintiendo que el mundo se encogía a mi alrededor, dejando solo a Leo, a mí y ese maldito papel. Lo desplegué. La luz de las velas era suficiente para leer las palabras garabateadas. Mesa. Añadir camarones a la ración del niño. Unas pocas palabras, pero fueron como una descarga eléctrica que me recorrió el cuerpo entero. Instintivamente arrugué el papel en mi mano. La música, las risas, todo a mi alrededor parecía hundirse en un abismo del que no podía escapar. Ava, con su deslumbrante vestido de novia, seguía riendo en un rincón del salón, levantando su copa para brindar con un invitado, como si nada en el mundo pudiera preocuparla. Alex estaba ocupado tomándose fotos con sus compañeros de trabajo, con una sonrisa radiante que parecía confirmar que ese era el día más feliz de su vida. Pero para mí, todo en aquel salón era una farsa, un telón que ocultaba la terrible verdad que acababa de descubrir. Apreté el papel con fuerza, sintiendo que me quemaba la piel. Leo, el nieto a quien amo más que a mi propia vida, casi se había convertido en la víctima de un plan malvado, justo el día de la boda de su padre. Me volví hacia Lucy, mi hija adoptiva, que estaba sentada al lado de Leo. Sus ojos estaban llenos de preocupación al ver mi expresión. «Cuida de Leo, por favor», le dije, intentando mantener la calma, aunque sabía que no podía ocultar el temblor en mi voz. Lucy asintió, acercando a Leo a ella y abrazándolo con fuerza como un escudo protector. «¿A dónde vas?», me preguntó en voz baja, pero llena de angustia. Yo solo negué con la cabeza sin responder, porque ni siquiera sabía qué iba a hacer a continuación.
Salí rápido al pasillo, con las piernas pesadas como si llevaran plomo, pero con el corazón martillando, obligándome a actuar. Cerca del bar, vi a un grupo de camareros charlando. Sus risas sonaban como un contraste doloroso con la tormenta que se desataba dentro de mí. Reconocí a David, el joven que había llevado la comida a nuestra mesa varias veces. Tenía un rostro amable y una sonrisa cordial, pero en ese momento no podía pensar en eso. Me acerqué directo, le puse el papel delante y le pregunté con voz firme: ¿Sabe quién envió este papel? David miró el papel y su cara cambió al instante. Su sonrisa despreocupada se convirtió en una expresión de pánico. «Dios mío, este es mi papel», balbuceó, con las manos temblándole como si quisiera arrebatármelo. Una mujer me lo dio y se me cayó por accidente cuando llevaba la bandeja. Sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de la confusión, pero también me agitaron aún más. ¿Quién se lo dio? Insistí, casi gritando, perdiendo por completo la compostura. David dio un paso atrás, confundido. No sé su nombre, señora. Solo me dijo que se lo diera al chef. El papel no decía quién lo enviaba. La rabia estalló dentro de mí como un fuego ardiente. Con más razón, dije, acercándome, con la voz temblorosa de ira y miedo. Usted sabe que mi nieto es gravemente alérgico a los camarones. Un solo trocito podría matarlo. David palideció, con los ojos abiertos de horror, y negó frenéticamente con la cabeza. Señora, de verdad que no lo sabía. Solo seguí la nota. No tenía idea de nada. Su voz se quebró, como si él también estuviera atrapado en esa pesadilla. Los otros camareros empezaron a susurrar entre ellos, mirándose con curiosidad y preocupación. Apreté el papel en la mano, sintiendo que me quemaba la piel. Quise gritar, quise romperlo todo, pero sabía que no podía dejar que mis emociones me dominaran. Leo me estaba esperando, y yo tenía que protegerlo. Desde dentro del salón, la voz del maestro de ceremonias anunció con alegría que se prepararan para el plato principal. Su voz fue como un recordatorio cruel de que el tiempo se acababa y de que si dudaba, una trampa mortal podría estar esperando a Leo. Respiré hondo, intentando controlar el temblor de mi cuerpo. Sabía que no podía quedarme callada. Si no actuaba en ese mismo instante, nunca me lo perdonaría. Volví al salón con el papel aún en la mano como prueba irrefutable de un plan siniestro. El salón seguía inundado de luz de velas, y la música de la banda de jazz se mezclaba con las risas de los invitados. Los camareros servían en silencio los platos principales y el aroma de carne asada y salsa llenaba el aire. Pero para mí, todo era una farsa. Miré a Leo acurrucado junto a Lucy, con sus ojos claros llenos de miedo, fijos en mí como si yo fuera su único refugio en medio de la tormenta. Tomé la manita de Leo, sintiendo sus dedos temblorosos en mi palma. Y entonces, como impulsada por una fuerza invisible, me levanté de golpe, y mi voz resonó clara y firme por encima de la música y las conversaciones. Un momento, por favor. Antes de empezar a comer, tengo algo que aclarar. Todo el salón quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Todas las miradas se dirigieron a la mesa 8, donde yo estaba de pie con Leo a mi lado y Lucy sentada con una chispa de determinación en los ojos. El tintinear de las copas cesó, los murmullos se apagaron y solo podía oír el latido de mi corazón. Levanté el papel. Las palabras garabateadas en él eran una acusación innegable. ¿Quién escribió este papel pidiendo que se añadieran camarones a la comida del niño de la mesa 8? Pregunté, con la voz temblorosa de indignación, pero obligándome a que sonara clara y afilada. Empezaron a escucharse susurros como pequeñas olas en un lago en calma. Algunos invitados se miraron entre sí, negando con la cabeza con expresiones de curiosidad y confusión. Sentí la mirada de Leo fija en mí, como si me suplicara que hiciera algo para protegerlo. Alex corrió desde otra mesa con una sonrisa que se le borró rápido al ver mi expresión.
Mamá, ¿qué está pasando? Preguntó completamente desconcertado. No le respondí de inmediato, solo puse el papel sobre la mesa y lo empujé hacia él. Léelo tú mismo, dije con voz áspera, aunque por dentro era un caos. Alex tomó el papel. Sus ojos recorrieron las palabras y vi cómo se le puso la cara pálida y le temblaron un poco las manos. ¿Qué significa esto? Preguntó aturdido, mirándome y luego a Leo, como buscando una explicación lógica. Ava, con su deslumbrante vestido de novia, se acercó frunciendo el ceño con una sorpresa perfectamente fingida. ¿Qué es todo esto? ¿Alguna broma de mal gusto? Dijo con voz suave, pero noté un destello de pánico en sus ojos. La miré directamente a los ojos, con el corazón atrapado entre la rabia y el miedo. Mi nieto es alérgico a los camarones, dije con la voz temblorosa de indignación. Esto no es una broma, esto es un intento de asesinato. Mis palabras cayeron como un trueno, hundiendo el salón en un silencio mortal. A algunos invitados se les abrió la boca de asombro, mientras otros empezaron a susurrar, con los ojos yendo de mí a Ava. Ava soltó una risa forzada, una máscara para mantener la compostura. Discúlpeme, señora Williams, pero no hay ningún nombre en el papel. ¿Va a creer una historia inventada por un niño que lo encontró? Dijo con un tono burlón, intentando hacerme parecer una anciana paranoica. Algunos invitados empezaron a comentar con dudas. Tal vez sea un malentendido. ¿Quién haría algo así en una boda? La sangre me hervía en las venas. La audacia de Ava casi me dejó sin palabras. Quise gritar. Quise arrancarle ese vestido de novia para revelar la verdad. Pero sabía que debía mantener la calma por Leo, por mi familia. De pronto, Lucy se levantó, abrazando a Leo con fuerza, y sus ojos se enrojecieron fijos en Ava. Ya basta, Ava. Su voz sonó fría, pero llena de dolor, como si ya no pudiera contenerse. Lucy dio un paso al frente y la abofeteó, una bofetada que resonó en todo el salón. El sonido seco y contundente rompió el silencio y la mentira. Todos se quedaron paralizados, incluyéndome a mí. Ava se llevó una mano a la mejilla, con los ojos muy abiertos por el shock, y luego se volvió hacia Alex, sollozando. ¿Ves? Está loca de celos, por eso me ataca. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Lucy no se echó atrás, con los puños apretados y la voz rota de rabia. La única persona malvada aquí eres tú. Quisiste hacerle daño a un niño inocente en tu propia boda. Sus palabras fueron como un cuchillo que cortó el aire pesado del salón. Las miradas de duda empezaron a centrarse en Ava, y la vi quedarse rígida, con su sonrisa falsa desvaneciéndose. Alex estaba inmóvil. Su mirada iba de mí a Lucy y a Ava, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Lucy, cálmate, dijo con voz temblorosa, pero yo sabía que ya no estaba seguro de a quién creer. Los murmullos de los invitados crecieron como una marea que llevaba todas las miradas hacia mí, hacia Ava y hacia Leo, mi pequeño nieto, que temblaba en brazos de Lucy. Ava intentó mantener su falsa calma, pero vi que le temblaban las manos al hablar. Esto es una calumnia. Seguro que alguien puso ese papel ahí para arruinar nuestra boda. Su voz era aguda, pero noté el pánico en sus ojos, como si su máscara perfecta empezara a agrietarse. Ya no podía soportar su descaro. La rabia dentro de mí estalló como un fuego que consumió toda mi paciencia. Golpeé la mesa con fuerza, haciendo temblar las copas. ¡Basta! Grité con una voz tan fría que silenció incluso la música de la banda de jazz. David, ven aquí. El joven camarero, David, se acercó desde un rincón, con el rostro pálido de miedo. Sus ojos iban de un lado a otro, como si estuviera atrapado entre la verdad y la tormenta que se avecinaba. Le mostré el papel, con la voz temblorosa pero firme. «Confírmalo. ¿Este es el papel que recibiste?»
David asintió una y otra vez, balbuceando. Sí, señora, lo es. Una mujer de la otra mesa me lo dio y se me cayó por accidente cuando llevaba la bandeja. Bajó la cabeza como si quisiera evitar mi mirada. Sentí la sangre hervirme, pero me obligué a mantener la calma porque sabía que todo el salón nos estaba observando. Ava se apresuró a interrumpir con una voz aguda, casi desesperada. Te estás equivocando. Yo no sé nada de eso. Pero antes de que pudiera seguir, se oyó desde atrás una voz débil, llena de dolor. Gloria, la hermana menor de Ava, rompió a llorar y se levantó de su silla. No fue mi hermana Ava quien me dio ese papel, dijo la joven, temblando mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Ella me pidió que se lo diera al camarero, lo juro, yo no sabía qué había dentro. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Dios mío, no puedo creerlo, ¿cómo es posible? Miré a Gloria y mi corazón se ablandó. Apenas tenía 18 años. Sus ojos estaban rojos y llenos de confusión, como si también estuviera atrapada en esa pesadilla. Ava se giró bruscamente y le gritó a su hermana con el rostro desfigurado de ira. «¡Cállate, Gloria! ¿Cómo te atreves a inventar mentiras para perjudicar a tu propia hermana?» Su voz era cortante, pero vi que le temblaban los labios, como si luchara por esconder la verdad. Gloria se echó hacia atrás, temblando de pies a cabeza, y dijo entre sollozos, «No estoy mintiendo, hermana, solo hice lo que me pediste». Sus palabras fueron como una daga que atravesó la falsedad de Ava, dejando a todo el salón en shock. Un pariente mayor negó con la cabeza con la voz ahogada. ¿Cómo es posible que ni siquiera perdonen a un niño inocente? En medio del caos, Lucy dio un paso al frente, abrazando a Leo con fuerza, y dijo con voz helada, «Si sigues negándolo, podemos pedir que revisen las cámaras de seguridad del salón. Todo se aclarará en un momento». Sus palabras fueron como una piedra lanzada a un lago, provocando ondas de pánico. El rostro de Ava se volvió ceniciento, apretó los labios y su mirada buscó desesperadamente una salida. Pero ya no había salida. No dijo una sola palabra más, y ese silencio para mí fue la confesión más clara de todas. Alex se quedó congelado, con la mano temblorosa sobre el hombro de Leo, mirando horrorizado a la mujer a la que acababa de llamar esposa. Su voz se quebró, como si intentara aferrarse a la esperanza de que todo fuera un malentendido, pero su mirada, yendo del papel a Leo, lo decía todo. Vi cómo su corazón se rompía, igual que el mío cuando descubrí el complot. Un tío se levantó y negó con la cabeza asqueado. «Es increíble, tanta maldad en un día de celebración». Su voz temblaba como si contuviera la indignación. Después del desafío de Lucy sobre las cámaras de seguridad, un silencio mortal se apoderó del salón. Ava, la mujer a la que una vez intenté aceptar como parte de mi familia, estaba allí de pie con la cara pálida y los labios apretados, buscando una última excusa. Pero la verdad estaba al descubierto, y ya no tenía a dónde huir. Alex, mi hijo, caminó lentamente hacia ella, con el rostro tenso y los ojos rojos, y le preguntó, «Ava, dime la verdad, ¿es cierto?» Su voz temblaba como si suplicara un destello de esperanza de que todo fuera un error. Pero yo sabía que en el fondo, él también sentía la verdad dolorosa. Ava dio un paso atrás, intentando forzar una sonrisa torcida, pero sus ojos delataban el pánico. «¿No me crees?», dijo con voz quebrada, como si se aferrara a la última gota de confianza de Alex. «Es el plan de ellos. Yo no hice nada». Pero sus palabras sonaban débiles, como un viento a punto de apagarse antes de una tormenta. La miré con el corazón pesado de indignación y dolor. Esa mujer que yo creí que le traería felicidad a mi hijo, ahora estaba frente a mí como una desconocida, un peligro que no había visto venir. Lucy, mi hija adoptiva, le puso una mano en el hombro a Alex y dijo con una voz contenida con todas sus fuerzas, «Leo casi se muere por culpa de esta mujer». Sus palabras fueron tan afiladas como un cuchillo.
Ava gritó desesperada. «¡Cállate! Tú solo eres una intrusa celosa». Pero Lucy no se movió. Temblaba de rabia, pero se mantenía firme como un escudo para Leo. «¿Cómo te atreves a llamarme celosa?», respondió Lucy con voz helada. «Mira a este niño a los ojos y dime que no intentaste hacerle daño». Leo se aferró a mí, apretando mi mano como si temiera ser arrastrado a esa pesadilla. Los invitados empezaron a ponerse de pie. El ambiente festivo se había roto por completo. Un pariente de nuestra familia, el señor Johnson, golpeó la mesa con rabia. «Esto es una vergüenza. No podemos dejarlo así». Se oyeron murmullos de apoyo como olas que crecían y ahogaban a Ava bajo las miradas de desprecio de todos. Alex, atrapado entre la verdad y el amor, gritó, con la voz rota de dolor e indignación. «Leo es mi hijo. Intentaste matar a mi hijo en nuestra propia boda». Sus palabras fueron como una puñalada directa al corazón de Ava, y la vi romper en llanto. Pero esas lágrimas, yo lo sabía, no eran de arrepentimiento, sino de haber sido descubierta. Puse el papel sobre la mesa y declaré con voz firme: «Quien intente hacerle daño a mi nieto, nunca tendrá derecho a poner un pie en esta familia». Mis palabras resonaron claras e inquebrantables, como una sentencia. Ava levantó la vista, con los ojos llenos de fuego, pero vi derrota en su mirada. Había perdido no solo contra mí, sino contra la verdad. El personal de seguridad del hotel se acercó, y de manera educada pero firme, le pidió a Ava que abandonara el salón. «Señora, por favor acompáñenos», dijo uno de ellos con voz fría. Ava retrocedió buscando ayuda, pero nadie se puso de su lado. Muchos invitados negaban con la cabeza, dejando sus copas medio vacías y suspirando con resignación. «Increíble», susurró uno. «¿Cómo puede alguien ser tan cruel?», dijo otro, horrorizado. Alex se quedó inmóvil, con las manos en la cabeza como si intentara impedir que su mundo se derrumbara. Luego, como si ya no tuviera fuerzas para mantenerse en pie, se arrodilló lentamente frente a Leo con la voz ahogada. «Hijo, perdóname. Perdóname, mi niño, por no haberte protegido». Vi lágrimas correr por sus mejillas y sentí que mi corazón se partía en dos. Ayudé a Alex a levantarse, apretándole los hombros, y dije con voz grave pero segura: «Por suerte lo detuvimos a tiempo. Esta falsa felicidad tiene que terminar aquí y ahora». Miré a Ava, que estaba siendo escoltada hacia afuera entre miradas de desprecio, y en mi corazón supe que nunca fue, ni sería parte de esta familia. En los días que siguieron a aquella boda de pesadilla, mi familia quedó atrapada en un torbellino silencioso donde las heridas seguían sangrando y las preguntas sin respuesta flotaban en el aire. Sentía como si acabara de despertar de una pesadilla en la que casi perdía a Leo, mi nieto, a quien amo más que a mi propia vida. La historia de la boda fallida se difundió por todas partes, desde las pequeñas calles suburbanas hasta las conversaciones de parientes lejanos. El teléfono de casa no dejaba de sonar. Algunos culpaban a Alex por confiar ciegamente en Ava. Otros se compadecían de Leo, el niño inocente que casi fue víctima de un plan malvado. Pero para mí, cada llamada era solo un recordatorio doloroso de lo que habíamos pasado. Alex se volvió retraído después de lo ocurrido. Ya no era el hombre radiante del traje azul marino del día de la boda. En su lugar, llevaba y traía a Leo de la escuela en silencio cada día, con la mirada llena de dolor y culpa. El nombre de Ava, como una maldición, no volvió a mencionarse jamás en la casa. Yo miraba a Alex con el corazón adolorido, pero sabía que necesitaba tiempo para sanar, para reencontrarse después de ser traicionado por la persona a la que amaba. No lo culpé, porque entiendo que el amor puede cegar a la gente, pero también sabía que nuestra familia debía levantarse de las cenizas. Yo seguí cuidando de Leo como lo había hecho desde que María se fue,
Cocinaba sus platos favoritos, como pasta con queso o un pudín suave, intentando devolverle una sensación de seguridad. Pero ¿quién sanó de verdad el alma de Leo? No fui yo, sino Lucy, mi hija adoptiva. Cada mañana, ella preparaba con cuidado su almuerzo para la escuela, eligiendo alimentos sin camarones ni nada que pudiera ponerlo en peligro. Incluso escribía una notita para la maestra explicando la alergia de Leo, junto con una carita sonriente dibujada con crayón que a él le encantaba. Tía Lucy, dibujas tan bonito, exclamaba Leo cuando abría su lonchera, y yo veía cómo se le iluminaban los ojos, como si una parte de su inocencia regresara. Cada tarde, Lucy llevaba a Leo al parque cercano. Yo solía mirarlos desde lejos, viendo cómo ella le enseñaba a volar una cometa, mostrándole cómo sostener el hilo para que subiera alto. Una vez Leo se cayó del tobogán y Lucy corrió hacia él, lo levantó, le sacudió el polvo de la ropa y susurró: «Está bien, mi amor, estoy aquí». La risa clara de Leo resonó, un sonido que yo creía haber perdido para siempre y que ahora era como un bálsamo para mi corazón. Yo miraba a Lucy con una gratitud infinita, porque no solo era como una hermana para él, sino también como una segunda madre, llenando el vacío que María había dejado. Una noche, cuando Leo tuvo fiebre alta, vi a Lucy pasar la noche a su lado. Se sentó en una silla junto a la cama, poniéndole paños húmedos en la frente mientras le contaba en voz baja la historia de un gorrión valiente que voló a través de una tormenta. Yo estaba en la puerta mirando en silencio y me di cuenta de que la mirada de Alex siguió a Lucy durante mucho tiempo. Era una mirada compleja, llena de gratitud y remordimiento, como si estuviera dándose cuenta de algo que había ignorado por mucho tiempo. Yo no dije nada, solo me retiré en silencio dándole su espacio. Pero en mi corazón empezó a crecer la esperanza de que tal vez hubiera una luz al final del túnel oscuro de nuestra familia. Una noche, durante una de las pocas cenas en las que estábamos todos sentados juntos alrededor de la mesa, con la pasta caliente que yo había preparado, Leo de repente levantó la vista, con sus ojos claros fijos en Lucy. «Quiero que la tía Lucy sea mi mami», dijo con una voz suave pero clara, como si fuera algo que llevaba mucho tiempo pensando. Todos en la mesa quedaron en silencio. Lucy se sonrojó y bajó la cabeza, apretando la cuchara como si quisiera esconder su vergüenza. Alex se quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas, como si las palabras de Leo hubieran tocado una cuerda muy profunda en su corazón. Yo sonreí, puse mi mano sobre el hombro de Alex y dije con voz cálida: «La verdadera felicidad, hijo, no viene de un vestido de novia deslumbrante, sino de un corazón sincero que sabe amar». Alex me miró, luego miró a Lucy, y vi un pequeño destello de esperanza brillar en sus ojos. Pasó el tiempo, y Ava desapareció por completo de nuestras vidas, como un viento tóxico que se hubiera ido. Leo volvió a ser un niño feliz, siempre pegado a Lucy con su cochecito rojo y los dibujos que ella le hacía. Yo lo veía correr y jugar en el patio, sintiendo un gran alivio, pero también un dolor punzante al pensar en todo lo que tuvo que pasar. Un día, Alex tomó la mano de Lucy. Se paró de repente frente a mí en la sala y dijo con voz temblorosa pero firme: «Mamá, sé que me equivoqué. Estuve ciego. Puse a Leo en peligro. Pero esta vez no quiero soltar a la persona que realmente ha estado al lado de nuestra familia». Lucy bajó la cabeza, con las mejillas sonrojadas, pero vi una sonrisa radiante en sus labios. Yo asentí, mientras las lágrimas me corrían en silencio por las mejillas. «Hijo, lo único que quiero es que tú y Leo sean felices», dije con la voz ahogada. Esa noche, después de que Leo se quedó dormido, me senté junto a la ventana, mirando la luna plateada que se extendía sobre la calle silenciosa. Su luz suave era como un recordatorio de que, aunque nuestra familia había pasado por días oscuros, la luz siempre encuentra la manera de abrirse paso. Me susurré a mí misma:
La familia no siempre está hecha de lazos de sangre. A veces se elige con amor y valentía. Después de aquella boda sombría, un nuevo capítulo lleno de luz había comenzado de verdad para mi familia. Miré hacia el patio, donde todavía estaba la cometa que Lucy y Leo habían volado el día anterior, y supe que, aunque las heridas antiguas quizá nunca sanaran del todo, seguiríamos adelante juntos, con el amor y la fortaleza como nuestro apoyo. Después de pasar por todo esto, entendí algo muy importante, que en la vida hay pérdidas que no se pueden reemplazar, traiciones que rompen el corazón, pero el amor sincero siempre será la luz que ilumina el camino. La familia no se construye solo con lazos de sangre, sino también con elecciones, con el valor de protegerse unos a otros de la oscuridad y el peligro. Es el sacrificio y el afecto verdadero lo que trae una felicidad duradera, no las apariencias falsas. Quiero que todos recuerden escuchar. Hay que dejar que el corazón los guíe, porque a veces un pequeño gesto de atención puede salvar una vida. Y es la bondad la que nos saca de noches que parecen no tener fin. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías elegido el silencio para mantener la paz? ¿O te habrías atrevido a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Me gustaría saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino para otros. Dios siempre nos bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores.